Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, amantes de las novelas turcas y del buen chisme? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y listos para sumergirnos en un nuevo escándalo del mundo del espectáculo. Hoy, como ya les anticipé, tenemos un bombazo que sacudió los cimientos de la farándula turca y, por supuesto, el corazón de muchos fans alrededor del mundo. Prepárense para un viaje en el tiempo porque hoy vamos a hablar a fondo de Can Yaman y de Method Demir. Sí, amigos míos, lo han escuchado bien. Can Yaman y de Method Demir, las estrellas indiscutibles de Erkencikus, esa serie que nos robó el aliento, nos hizo reír, llorar y suspirar, fueron los protagonistas de una noticia que mantuvo a todos en vilo. Y para que no se queden con la intriga, les adelanto que el epicentro de este huracán mediático fue el 18 de septiembre de 2025. Así que abróchense los cinturones, porque nos adentraremos en un torbellino de especulaciones, rumores y la búsqueda de la verdad. Antes de sumergirnos de lleno en este chisme jugoso, quiero recordarles, por si son nuevos en mi canal, que suscribirse es completamente gratis. Y es la mejor forma de no perderse ninguna de mis actualizaciones sobre el apasionante mundo de las novelas turcas, los chismes de celebridades y todas las últimas novedades. Así que, ya saben. Suscríbanse, activen la campanita y prepárense para estar al tanto de todo lo que ocurre en el universo de las series turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. El 18 de septiembre de 2025, el día en que el mundo se detuvo. El 18 de septiembre de 2025, el mundo del espectáculo turco, y por extensión, el mundo entero que seguía de cerca a Can Yaman y de Method Demir, se vio sumergido en una vorágine de rumores y especulaciones. La noticia que se propagó como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación fue un posible romance entre las dos estrellas de Erkencikus. Para aquellos que no estén familiarizados con la serie, permítanme hacer un breve repaso. Can Yaman y de Method Demir son dos actores turcos de renombre. Su talento, su belleza y por supuesto su química en Erkencikus los catapultaron a la fama internacional. La serie, que narra la historia de amor entre Kandibit, un fotógrafo aventurero, y Sanemayn, una joven soñadora y aspirante a escritora, cautivó a audiencias de todo el mundo. El amor, la comedia, los paisajes impresionantes y por supuesto, la conexión innegable entre Can y Sanem hicieron que la serie se convirtiera en un fenómeno de masas. Pero, ¿qué fue lo que desató esta tormenta mediática el 18 de septiembre de 2025? Pues la detonante fue la filtración de fotos y vídeos que parecían confirmar algo que muchos fans anhelaban, una relación sentimental entre Can Yaman y de Method Demir. Rumores sobre un posible romance ya habían circulado con anterioridad, alimentados por la innegable química que ambos actores irradiaban en la pantalla y fuera de ella, en entrevistas y eventos promocionales. Sin embargo, esta vez, las pruebas parecían ser más contundentes. La tormenta perfecta en las redes sociales. Imaginemos la escena, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, todas las plataformas se vieron inundadas por mensajes, comentarios y especulaciones. Los fanáticos de Erkencikus, que soñaban con ver a Can y Demet juntos en la vida real, no podían creer lo que veían. La idea de que sus personajes favoritos hubieran llevado su amor más allá de la ficción era el sueño hecho realidad para muchos. Los medios de comunicación, como buitres hambrientos de una buena historia, se lanzaron a la caza de más información. Periodistas y reporteros de farándula, tanto turcos como internacionales, comenzaron a contactar con fuentes cercanas a los actores, a buscar declaraciones y a analizar cada detalle de las fotos y vídeos filtrados. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y análisis. Cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada por Can y Demet era diseccionada y debatida por los fanáticos, ávidos de pistas. Y por supuesto, los propios protagonistas se convirtieron en el centro de atención. Los paparazzi, como sombras, los perseguían a cada paso, capturando imágenes de sus actividades diarias. Los periodistas, con sus micrófonos y cámaras en mano, los asediaban con preguntas incesantes: ¿es cierto que están juntos? ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Piensan hacer pública su relación? La presión era abrumadora. Las evidencias, fotos, vídeos y mucha especulación. Las fotos y vídeos filtrados mostraban a Can y Demet en situaciones que, si bien no eran explícitamente románticas, sí eran muy sugestivas.
En algunas imágenes se les veía caminando de la mano, sonriendo y compartiendo miradas cómplices. En otras se les veía en lo que parecía ser una cena romántica a la luz de las velas. En otras compartiendo abrazos que denotaban cercanía y afecto. La especulación se desató. ¿Era esto una confirmación oficial de su relación? ¿Estaban listos para anunciar al mundo su amor? ¿O simplemente se trataba de una estrategia publicitaria para promocionar algún proyecto futuro? La incertidumbre era palpable. La verdad es que en el mundo del espectáculo, y especialmente en el mundo de las telenovelas, las líneas entre la realidad y la ficción a menudo se difuminan. Los actores, al interpretar papeles románticos, pueden desarrollar una conexión especial. La química que se construye en la pantalla, el tiempo que pasan juntos grabando escenas íntimas y el apoyo mutuo que se brindan durante el rodaje pueden generar sentimientos profundos. A veces esa conexión, esa complicidad, puede evolucionar en algo más. En el caso de Can Yaman y de Method Demir, la química en Erkenzicus era innegable. La forma en que se miraban, la ternura con la que se trataban, la pasión que transmitían en cada escena, todo ello hacía que el público se enamorara de ellos como pareja. Era evidente que existía una conexión especial entre ellos, que trascendía la simple actuación. Y como suele suceder en estos casos, muchos fanáticos soñaban con que su amor trascendiera la ficción y se materializara en la vida real. *** El misterio de la negación y el silencio ***. Sin embargo, la vida real, como sabemos, es mucho más compleja que una telenovela. A pesar de las fotos y vídeos que parecían confirmar un romance, ni Can Yaman ni The Method Demir salieron públicamente a confirmar o negar la noticia. Este silencio, en lugar de calmar las aguas, avivó aún más los rumores y las especulaciones. ¿Por qué no daban la cara? ¿Por qué no aclaraban la situación? ¿Qué estaban ocultando? ¿Estaban esperando el momento adecuado para anunciar su amor al mundo? Las interrogantes eran incesantes. Las razones por las que las celebridades deciden mantener su vida privada en secreto pueden ser diversas. A veces simplemente quieren proteger su intimidad y evitar el acoso constante de los medios. Otras veces quieren evitar la presión de los fanáticos y el escrutinio minucioso de sus vidas. Y en ocasiones, puede que no quieran arruinar la imagen de sus personajes, especialmente si están trabajando en proyectos en los que interpretan a parejas románticas y la noticia de una relación en la vida real podría afectar la percepción del público. En el caso de Can Yaman y de Method Demir, el silencio solo intensificó la intriga. Los medios de comunicación no cejaban en su intento de obtener una declaración oficial. Los fanáticos seguían soñando con verlos juntos, con que su amor se hiciera realidad. Y mientras tanto los propios actores mantenían un silencio prudente, alimentando el misterio y dejando que la especulación corriera desenfrenada. *** El análisis de expertos, amor verdadero o estrategia mediática, ***. Ante el silencio de los protagonistas, los expertos en farándula y los analistas de medios de comunicación se dedicaron a analizar la situación. Se debatía si se trataba de un amor genuino o de una estrategia para mantener a Erkenzicus en el candelero, o para impulsar la carrera de ambos actores. Algunos argumentaban que la química entre Can y Demet era demasiado evidente para ser fingida. La forma en que se miraban, los gestos de cariño, la complicidad, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que amistad. En su opinión, el silencio de los actores era una estrategia para proteger su relación del escrutinio público y para disfrutar de su amor en privado. Otros, en cambio, sospechaban que todo era una jugada maestra. Argumentaban que la popularidad de Erkenzicus había llegado a su punto álgido y que los productores y los actores estaban aprovechando el interés del público para mantener la serie en la mente de todos y generar más ganancias. Según esta teoría, las fotos y vídeos filtrados eran solo una parte de la estrategia, diseñada para mantener a los fans enganchados y para generar expectación ante futuros proyectos de Can y Demet. ***. La revelación final, la verdad sale a la luz ***. Finalmente, después de meses de especulaciones, rumores y análisis exhaustivos, la verdad salió a la luz. Y para sorpresa de muchos, la realidad resultó ser diferente de lo que se había rumoreado. El 18 de septiembre de 2025, después de meses de silencio y de mantener a sus fans en vilo, Can Yaman y The Method Demir decidieron romper el silencio. A través de comunicados oficiales y de entrevistas a medios de comunicación de confianza, aclararon la situación.
La verdad era que aunque mantenían una excelente relación de amistad, y aunque existía una gran conexión y química entre ellos, no estaban en una relación romántica. Las fotos y vídeos que se filtraron, si bien eran reveladoras, no eran una prueba definitiva de un romance. Simplemente eran evidencia de la gran química que existía entre ellos, tanto en la ficción como en la vida real, y de una amistad profunda y duradera. La explicación que dieron fue que durante el rodaje de Erkénthicus habían desarrollado una amistad muy especial. Se apoyaban mutuamente, compartían risas, confidencias y momentos difíciles. La química que transmitían en la pantalla era el resultado de una conexión genuina y de una gran complicidad. Sin embargo, esa amistad no había evolucionado hacia una relación romántica. *** Reacciones y consecuencias, desilusión, alivio y respeto ***. Esta noticia, aunque decepcionó a algunos fanáticos que soñaban con verlos juntos, también trajo alivio a otros. Muchos sintieron que al final, se había respetado la privacidad de los actores y que no se les había obligado a entrar en una relación pública que quizás no deseaban. Hubo quienes aplaudieron su honestidad y su valentía al aclarar la situación y al defender su amistad por encima de las presiones externas. La revelación tuvo un impacto significativo en el mundo del espectáculo. Sirvió como recordatorio de que aunque los actores son figuras públicas, también tienen derecho a su vida privada. Demostró que a veces las apariencias engañan y que las especulaciones de los medios de comunicación y los fanáticos no siempre se corresponden con la realidad. La noticia también generó un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y el respeto a la privacidad de las celebridades. Muchos se preguntaron si los periodistas y los paparazzi habían ido demasiado lejos en su afán por obtener información. Se discutió sobre los límites del derecho a la información y el derecho a la intimidad. *** El legado de Can Yaman y de Method Demir, una amistad inquebrantable ***. Después de este episodio, Can Yaman y de Method Demir continuaron con sus exitosas carreras profesionales. Ambos siguieron participando en proyectos muy importantes y cosechando éxitos. Mantuvieron una relación de amistad sólida y duradera, demostrando que su conexión iba más allá de cualquier rumor o especulación. Can Yaman consolidó su posición como uno de los actores más populares de Turquía y del mundo. Participó en series y películas de gran éxito, y se convirtió en un ícono de la moda y de la belleza. Method Demir, por su parte, continuó demostrando su talento y versatilidad como actriz. Protagonizó nuevas series que cautivaron a la audiencia y se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas del panorama turco. Juntos, Can Yaman y Method Demir siempre serán recordados por su participación en Erkénthicus y por la magia que compartieron en la pantalla. Su química, su talento y la historia de amor que nos contaron en la serie dejaron una huella imborrable en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su amistad, a pesar de las presiones y de los rumores, se mantuvo inquebrantable, demostrando que el amor, en todas sus formas, puede ser una fuerza poderosa y duradera. *** Reflexiones finales y agradecimientos ***. Y así, amigos, hemos llegado al final de este viaje por la apasionante historia de Can Yaman y de Method Demir. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el chisme, los rumores y la verdad detrás de una de las noticias más impactantes del mundo de las novelas turcas. Como ven, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, misterios y emociones fuertes. Las historias de amor, amistad y éxito de nuestros actores favoritos nos inspiran, nos entretienen y nos hacen soñar. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en este viaje y por ser parte de esta comunidad de amantes de las novelas turcas. Su apoyo, sus comentarios y su entusiasmo son la gasolina que impulsa mi canal. Si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creían que Can y Demet eran pareja? ¿Cuál es su momento favorito de Erkénthicus? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y recuerden, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Pronto vendrán más chismes, análisis y novedades sobre el apasionante mundo de las novelas turcas. Hasta la próxima, amantes del buen chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.